México, de su país, José, a propósito de unas cifras que son sumamente alarmantes. 2017, según el Observatorio Nacional Ciudadano, que es una organización que se ha encargado de medir y cuantificar la violencia en México, dice que el 2017 fue el año más violento desde 1997. Y aquí las cifras. En México, cada 18 minutos, en el 2017, cada 18 minutos y un segundo, una persona falleció a causa de un homicidio. Hubo más de 25.000 investigaciones por ese delito, más de 29.000 víctimas por homicidio. Son cifras realmente terribles y que llaman muchísimo la atención. ¿Qué tan violento está México en este momento y qué están haciendo las autoridades en medio de un proceso de elecciones que viene pronto? Bueno, evidentemente es una cifra sumamente preocupante, no solamente por los números absolutos, que como bien mencionas, son los más altos que ha habido desde 2011, aunque en el promedio de número por habitantes fue mayor en 2011, ahora estamos hablando de un poco más de 18 personas por cada 100.000 habitantes muertes. En el 2011 era un poco más de 19. El hecho de que se estén generando, de que no haya aparentemente una posibilidad de frenarlo y de que se estén extendiendo ciertos fenómenos de violencia a zonas que antes más o menos estaban libres de ellas, por ejemplo, Colima, Baja California Sur, ¿no? Ya sabíamos que, por ejemplo, en algunas zonas del centro, en la frontera, era una zona muy violenta, Tamaulipas, por ejemplo, pero ahora hay otras zonas, incluso en el centro de México, en el Bajío, que era así como un oasis de tranquilidad y donde estaba llegando muchísima inversión extranjera directa, precisamente por las condiciones de seguridad, como por ejemplo Querétaro, que se están dando no solamente crimen organizado transnacional, sino también extorsiones, robo. Muy preocupante, como bien dices, es una de las razones por las cuales el tema de la seguridad ciudadana, la violencia, ocupa un lugar central en las preocupaciones de los votantes, junto con el tema de la corrupción. Y evidentemente es un problema que se busca atacar. Hay propuestas de todos los candidatos para tratar de acotarla. Finalmente va a ser un tema que requiera múltiples soluciones, ¿no? Sin embargo, a mí me llama mucho la atención por lo grave que es, ¿no? Estaba recopilando las cifras para justamente este programa y, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Y no se trata de minimizar lo que pasa en México, pero en Colombia y en Brasil el número de muertes por 100.000 habitantes es de 27, en Honduras 64, en El Salvador 109. Es decir, a lo que voy este es un problema regional, ¿no? Muchas veces cuando singularizamos a México, ¿no? Por algún motivo, y estas cifras en alguna manera fueron confirmadas por el propio Ministerio de Gobernación, ¿no? Nos olvidamos que hay una perspectiva regional de este problema y cómo ciertos fenómenos que aparentemente están desligados, como es el consumo de drogas en Estados Unidos, las leyes que no impiden el tráfico de armas al sur de la frontera, el efectivo, ¿no? Hace poco el Centro de Progreso Americano sacó un informe muy interesante de cómo de un alto porcentaje de las armas que se obtienen en escenas de crimen, es decir, que ya fueron usadas en el crimen, no solamente en México, en Centroamérica, vienen todas de Estados Unidos, donde no hay ninguna regulación extrema, por ejemplo, para la venta de múltiples armas. Tú puedes ir a comprar 5 armas en una semana, como lo vimos con el tipo de Las Vegas, y nadie pone un grito en el cielo cuando un inmigrante que cometió un crimen hace 25 años lo deportan. Es decir, ¿cómo es posible que no haya realmente un sentido de urgencia y de prioridad a este tema? Hemos escuchado a varios funcionarios aquí, incluido, por ejemplo, el secretario Tillerson, hablando de este tema, ¿no? De cómo el consumo de drogas alimenta los fenómenos de la violencia, no solo en México, sino a nivel regional. ¿Y qué estamos viendo a nivel presupuestal? Que no hay un soporte y un compromiso justamente de acabar con esos problemas que están siendo de alguna manera causa importante de esta violencia, de los homicidios en México, en Centroamérica, en toda la región. Entonces, yo creo que de la misma manera que hablamos de importancia de que haya esquemas concertados para otros asuntos, en este tema de la violencia hace falta ese gran esquema de concertación regional. A mí me preocupa, por ejemplo, y qué bueno que mencionas que es un aspecto regional, en Estados Unidos mueren 96 personas al día por la violencia derivada de las armas, son 4 por hora, 13.000 al año. Para Estados Unidos es demasiada violencia también y yo creo que es importante hablar del asunto del control de las armas, que los republicanos se han negado tajantemente durante años a ceder en ese frente. A mí me preocupa que el presidente Trump visitó la semana pasada, o fue el lunes, no recuerdo ahora mismo, visitó una instalación de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras. Desde ahí se vigila todo el trasiego de personas y bienes. Y él en privado, porque luego se supo con la transcripción que sacó la Casa Blanca, él trató de obligar a los funcionarios de aduanas a que dijeran que México y los demás países no están haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y llegó a un momento en que dijo que él está dispuesto a cortarle la ayuda a los países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de drogas hacia el norte.
obviamente ignora la realidad de que si hay un narcotráfico es porque aquí también hay consumidores. Entonces, lo que faltó de esa amenaza que hizo el presidente es decir, ¿qué van a hacer para ayudar a estos países, a México, a Centroamérica, a Sudamérica, a combatir el narcotráfico? No ha habido un compromiso serio. De hecho, muchos piensan que la lucha antidrogas ha sido un fracaso y prueba de ello es el aumento en la producción de coca, el aumento, o sea, es decir, hay una situación que está íntimamente ligada al problema de la violencia en México con los narcotraficantes, con los contrabandistas de personas. Es decir, es un problema amplio, integral, que también requiere una respuesta integral que no está dando Estados Unidos. Jan. No, en Estados Unidos, por la crisis de los opioides, el año pasado murieron 60.000 personas. Es decir, estamos hablando de 27.000, 29.000 en México, bueno, 60.000 aquí, y por un problema conexo, es decir, en el norte mueren por sobredosis y en el sur, en un sur que abarca mucho más que México, eso también hay que decirlo, mueren a tiros. Yo creo que hay una ceguera por parte de Estados Unidos en no querer reconocer que quienes compran la droga son los estadounidenses y que en el origen del problema de la droga está el dinero, porque la violencia se ejerce en países que son pobres, en países que están todavía en periodo de emergencia y donde el narcotráfico es un factor de violencia y de corrupción. Eso es un análisis que nunca podemos olvidar al tratar el tema de las drogas. Ahora, las cifras son malas para México. Tampoco podemos decir ahora, bueno, vamos a diluir y a México qué bien le va. No, a México le va muy mal. Han muerto 29.000 personas, una cada 18 minutos en México por el problema de la droga, y eso ha demostrado que una cierta política no ha funcionado. México lleva ya 8 años o 7 por lo menos con el ejército en la calle. Bueno, pues esa intervención ya ha sido absorbida por el narco. Se ha detenido a los grandes capos, eso es verdad. El Chapo está ahora mismo en la prisión de Nueva York. Pero es que los grandes cárteles se han convertido en pequeñas organizaciones mucho más violentas y que se escapan del control, y sobre todo lo que ha fallado, que ningún gobierno de Centroamérica, de Latinoamérica, y desde luego no lo ha hecho el gobierno mexicano, es la lucha contra el dinero negro. Es decir, los narcotraficantes narcotrafican por el dinero. ¿A cuántos bancos se ha intervenido por tomar ese dinero? ¿A cuántas empresas se ha cerrado por tomar ese dinero? ¿Dónde está la inversión de los narcos? ¿Dónde está la persecución fiscal del dinero del narco? Pues no se ha hecho. Y evidentemente eso permite que el principal incentivo del narcotráfico, que es el dinero, siga vivo. Caen los narcotraficantes, pero sigue el negocio. Y por lo tanto siguen las muertes aquí y allá. Aquí con sobredosis y allá en México a tiros. Y brevemente, si me permites, no solamente son políticas de Estados Unidos por omisión. Dirías, bueno, ok, ignoran el problema, son por comisión. Cuando dices acabar con las causas, por ejemplo, la pobreza que genera la violencia y las pandillas, etcétera, está asumiendo políticas migratorias, como por ejemplo, la eliminación de los TPS en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador, que van a exacerbar las condiciones que generan esa violencia y que eventualmente puede ser exportada. Más miseria. Más miseria.